llamados a vivir por el Espíritu. Gálatas 5 del 16 al 26. Oremos. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y te rogamos, Señor, que nos hables a cada uno conforme a tu gracia, conforme a tu favor. Fortalécenos, Señor, danos de fuerzas de lo alto. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, consuela nuestras vidas y, Señor, danos cada vez más de tu poder para de esta manera glorificar tu nombre y tener cada vez una vida que te agrade más. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es la carta a una iglesia que se encontraba en Galacia, por eso se llama la carta a los Gálatas. Es una iglesia que fue formada por Pablo y sus amigos, Pablo y sus discípulos. Él trabajó en esta iglesia, formando esta iglesia. Realmente Pablo y sus amigos le dio a esta iglesia una dirección especial. Lo formó, los adoctrinó, les enseñó la Biblia y el valor de la misma, les enseñó cuál era el caminar cristiano, porque esas eran las enseñanzas básicas que Pablo hacía cuando llegaba a la formación de una iglesia. Así que Gálatas fue formada bien. Pero algo pasó. Una iglesia formada bien, cuando Pablo y sus amigos se fueron, pues la iglesia se torció y regresó a vivir como el mundo vive. Dejó de lado los principios aprendidos y las malas doctrinas, las malas enseñanzas, como mala hierba, llenaron la iglesia. Tal es así que dejaron la fe para vivir por las obras. Dejaron la justicia de Dios para vivir la justicia propia. Dejaron el buscar una vida que agrade a Dios y más bien lo cambiaron por una vida religiosa para los días de la religión y los demás días vivir como bien les pareciese. Así que Gálatas es una historia de una iglesia que comenzó bien y luego pues comenzó a caer y comenzó a vivir mal. Pablo lo que hace es, dándose cuenta, siendo informado que la iglesia de Galacia estaba así, lo que hizo Pablo fue rescatar a la iglesia de Gálatas, rescatar a los hermanos. Y la carta a los Gálatas es una carta de rescate para hacerlos volver otra vez al camino sencillo de la vida cristiana, a la doctrina sencilla de la fe, hacerlos volver nuevamente, que dejen de lado la complejidad de la vida religiosa, porque la vida religiosa es compleja, pero así como es compleja, es sin fruto. Y Pablo va a trabajar para hacerlos volver. Y aquí, en medio de todas las cosas que hemos estado explicando, llegamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, y vamos a leerlo juntos de un verso y ustedes el siguiente. ¿Bien? Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y ahí concluye el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien. En estos pasajes, San Pablo va a hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y hay una exhortación clave. Estamos llamados a vivir por el Espíritu. ¿Y qué implica vivir por el Espíritu? Vamos a ver 3 reflexiones en lo que implica vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu implica estar dispuestos a una lucha interior. Vivir por el Espíritu implica rechazar las obras de la carne. Vivir en el Espíritu implica experimentar el fruto y el poder para crucificar la carne. 3 cosas que veremos en este mensaje. Lo que es vivir en el Espíritu, es decir, estar dispuestos a una lucha interior, rechazar las obras de la carne y experimentar el fruto y el poder para crucificar la carne. Y vamos a nuestro primer punto. Vivir en el Espíritu implica estar dispuestos a una lucha interior. Cuando vemos el versículo 16, encontramos que San Pablo, en esta sección de su carta, comienza dando una orden de parte de Dios. ¿Y la orden cuál es? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que aquí hay una orden. La orden a la iglesia, la orden a los hermanos, es que anden en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos repetidamente la presencia del Padre en la Escritura. Traducido, las traducciones que tenemos en la Biblia son Jehová o Yahvé para el Padre. En realidad, no sabemos el nombre del Padre, solamente sabemos que aparecen 4 vocales, 4 letras y nada más, J, H, W y H. No aparecen vocales, así que no podemos saber si es Jehová o si es Yahweh. Pero el Padre aparece repetidamente en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
quien aparece frecuentemente es el Hijo, Jesucristo. Pero cuando vamos de Hechos hasta Apocalipsis, vamos a ver la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu, apareciendo repetidamente con una frecuencia mayor. Y esto para darnos a entender de que el Espíritu Santo en este tiempo trabaja de una manera especial. Por eso es que Pablo va a hablar a los Gálatas acerca de una vida llamada vida en el Espíritu. Por eso Pablo va a exhortar y decir lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu. Pero el andar en el Espíritu tiene una contraposición. La contraposición es buscar satisfacer los deseos de la carne. Buscar satisfacer los deseos de la carne. Vivir en el Espíritu implica estar dispuestos a una lucha interior. La exhortación de Dios es que debemos andar en el Espíritu. Y la realidad que vivimos los creyentes es que todo creyente va a tener esa lucha interior. Amados hermanos, San Pablo, el escritor de la carta a los Gálatas, da un testimonio acerca de lo que era su lucha interior. Él va a escribir y va a decir lo siguiente: el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero, eso hago. Encuentro una ley en mí, la ley que me lleva al pecado, la ley del pecado y de la muerte. Pablo lo que nos está diciendo, nos está contando su experiencia. Él quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Él no quiere hacer lo malo, pero lo hace. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo nos habla acerca de una lucha interior. Una lucha interior que termina en derrota. Porque cuando uno quiere hacer lo bueno y no hace lo bueno, ha sido derrotado. Cuando uno no quiere hacer lo malo y hace lo malo, ha sido derrotado. Y Pablo está contando su vida derrotada. San Pablo nos hace comprender de que una vida en derrota es posible como creyente. Y Pablo cuenta cómo era su vida derrotada. Amados hermanos, estamos llamados a vivir en el Espíritu y por lo tanto tenemos que despertar a una realidad de lo que es una lucha interior, una lucha que va dentro de nosotros. Aunque todos los pecados son iguales, porque la paga del pecado es muerte, o sea, todos los pecados son iguales, podemos clasificar a los pecados de diversas maneras para entenderlo mejor. Vamos a hablar de un tipo de pecado, el pecado público y el pecado interno. Una manera de clasificarlo. Pecado público es todo aquel pecado que se ve. Pero el pecado interno es aquel pecado que no se ve. Es curioso esto. Usted ve a un ladrón por ahí y naturalmente es un pecado que se ve. Pero ver a alguien que envidia a otro,
no necesariamente se ve. Uno puede ver a alguien que tiene una relación ilícita y lo descubren por aquí y por allá. Bueno, es algo que se ve. Pero a alguien que es rencoroso y que su rencor le lleva al odio, es algo que no se ve. Así que hay pecados que son públicos, se notan, y hay pecados que son internos, los que no se notan. Cuando venimos al Señor, lo primero que ocurre es una lucha contra los pecados públicos, aquellos pecados que se ven. Pero cuando pasa un tiempo, el enemigo comienza a engañarnos que estamos bien por haber vencido los pecados públicos y nos hace dejar los pecados internos, los pecados escondidos. Entonces, pecados como la ira, como la envidia, pues son algo que queda escondido dentro de la persona. Cuando decidimos vivir en el Espíritu, porque para eso nos ha llamado el Señor, tenemos que estar dispuestos a una lucha interior. Y Pablo les ordena en el nombre del Señor a la iglesia de Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados hermanos, cuando vemos este pasaje de andar en el Espíritu, estamos hablando de un continuo caminar. La vida cristiana no dura un día ni dos. La vida cristiana es día a día hasta el momento que partamos para el Señor y pasemos a otra etapa. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, cada día tenemos que andar en el Espíritu. Es decir, luchando, teniendo esta capacidad de luchar. Pablo, como les decía, contaba esto. Él decía: el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y luego va a dar una exclamación. Pablo va a decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo tenemos en la Escritura, ¿verdad? En realidad, cuando vamos al idioma griego, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Los muertos, cuando pasan los días, el cuerpo muerto comienza a tener un olor. Y Pablo va a dar esta comparación, que espiritualmente es como un cuerpo de muerto que despide su olor a muerte, porque el pecado es corrupción y el pecado da un olor a muerte espiritual. Pablo va a decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Amados hermanos, luchar, la lucha interior, andar en el Espíritu implica pues enfrentarse dentro de nosotros a dos deseos: los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Y la Biblia dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu y los deseos del Espíritu son contra la carne, y los dos se oponen, los dos luchan. Todo creyente que busca agradar a Dios, que busca crecer, se va a enfrentar a esta lucha interior, a esta lucha del Espíritu contra la carne, la lucha del Espíritu contra la carne. San Pablo les da la salida a los hermanos de Gálatas. Les dice: si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. ¿Qué es lo que importa en esta lucha interna? En esta lucha interna, lo que importa es ser guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo va a hacer un trabajo muy especial. Cuando el Espíritu viene al corazón, viene a trabajar en nuestras emociones. El aspecto emocional de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo viene a trabajar en nuestro aspecto emocional. El pecado ha dañado nuestro aspecto emocional. Ha producido un daño. Sea porque nosotros mismos, nuestro propio pecado ha hecho que nos dañemos, o porque los pecados de otros nos han dañado a nosotros. Me explico. Estas historias de familiares con desequilibrio emocional y sexual que hacen tocamientos dentro de su familia, ¿qué cosa han producido? Lo que han producido es un desequilibrio emocional a las personas que tocaron y a los involucrados dentro de una familia. Involucrado es el que vio y consintió, o vio y no dijo nada. Eso genera un desequilibrio emocional, daño emocional. El pecado va a trabajar en el daño emocional de las personas. Por eso, cuidemos mucho a nuestros hijos. Cuidémoslos mucho. Sobre todo cuando son pequeños. Cuidémoslos mucho. Mucha atención. Y los que quieren tener hijos, pues ténganlos, pero con esa premisa: los tengo para cuidarlos bien. Para cuidarlos bien. No para tenerlos a la deriva o para verlos como una carga. Entonces, ¿qué sucede? El pecado va a trabajar en el asunto emocional de la persona, generando inseguridades. Y las inseguridades llevan a un montón de cosas. Por ejemplo, vidas de apariencia, y la vida de apariencia es una hipocresía, pecado de hipocresía. La mentira se mezcla con la hipocresía, jala un pecado, jala otro pecado. El miedo comienza a invadir a la persona temerosa, con miedo. La inseguridad se da. Y es una persona que no se desenvuelve bien en la sociedad. Tiene temor de hacer amistades, tiene temor de abrirse con otras personas. En fin, todas las cosas que traen pecados externos y que despiertan pecados internos en la persona. Me ha tocado conversar con personas mayores que, aunque tengan más de 60 años, siguen arrastrando los problemas de pecados pasados. El pecado se va metiendo dentro del aspecto emocional de la persona. Una pareja en la cual el esposo, la esposa o los hijos tuvieron desequilibrio. Hijos que no respetaron a sus padres. Hijos que fueron violentos con su mamá o violentos con su papá. Esposas
traicionadas o esposos traicionados o traicionados los dos. También todo eso comienza a generar otro tipo de problemas que va a despertar pecados, junto con la ansiedad, junto con los estados de decepción, junto con los estados de depresión, va a venir el odio, el resentimiento, el rechazo, la mentira, la hipocresía. Comienza a despertarse. Pero cuando hemos conocido a Jesús, ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y en primer lugar, hay que reconocer si hemos tenido algún daño en el orden emocional por causa del pecado, de otros o de nosotros. Y es ahí donde tenemos que buscar de Dios. Es ahí donde tenemos que buscar del Señor, para que el Espíritu ponga paz en medio de la tormenta emocional, para que ponga calma en medio de toda la zozobra que nos ha traído la vida, sea por pecados nuestros o por pecados de otros. Y confiar en el Señor, de que andar en el Espíritu es andar en una nueva oportunidad. El andar en el Espíritu es andar con una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad en tomar decisiones en la vida, una nueva oportunidad en decir basta a varios pecados, decir no a esto, no a lo otro. Es una nueva oportunidad para decir sí, no voy a odiar, sino que ahora voy a ser una persona de paz frente a estas situaciones. Amados hermanos, vivir en el Espíritu implica estar dispuesto a experimentar el fruto, a experimentar la gracia de Dios en nuestra vida, agarrarnos del Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiado por el Espíritu es abrirnos a que el Señor guíe nuestra vida, nos encamine. Tengamos cuidado de tomar nuestras propias decisiones a espaldas de Dios. Me acuerdo de un creyente que decía, siempre voy a odiar a esta persona. Y pasaron los años y seguía diciendo, siempre voy a odiar a esta persona. Y cuando le iba mal a esa persona, estaba contento de que le vaya mal. ¿Era cristiano? Sí era cristiano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que el enemigo quiere en nuestras vidas es que más bien satisfagamos los deseos de la carne y rechacemos la vida en el Espíritu. Pero Dios, grande en misericordia, nos ha llamado a ser guiados, encaminados por el Espíritu Santo. Encomendemos nuestra vida al Señor cada día. Cada día levantémonos y digamos, Señor, este día te lo pongo en tus manos. Cada día, cuando detectemos nosotros pecados que estamos haciendo o descubrimos y nos damos cuenta que hay pecados que estamos haciendo y los consideramos como normal, es el momento de decirle, Señor, ayúdame, porque quiero caminar en el Espíritu y no quiero caminar en la carne. Ahora, hemos hablado acerca del asunto emocional y cómo en las emociones se mete el pecado y cómo en nuestras reacciones el pecado comienza a esconderse. Pero hay algo más, el pecado en nuestra conciencia. Andar en el Espíritu, ¿qué significa? Significa tener una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia?
La conciencia es muy especial. Es un organismo, un sistema que nos pertenece, pero que sabe trabajar solo. O sea, es nuestro, pero tiene el permiso para trabajar solo. Y es por eso, cuando uno quiere hacer algo, tu conciencia te dice no, eso está mal. ¿Quieres hacer algo? Y tu conciencia te dice, ¿y si lo que vas a hacer, y si fuera tu mamá, lo harías? ¿Verdad? No. La conciencia me comienza a poner frenos. Una buena conciencia es este sistema de freno que tenemos todos nosotros, que nos habla. Cuanto más principios justos tiene, la conciencia es mejor o buena. Buena conciencia. Pero también hay mala conciencia. La mala conciencia es justamente golpear a nuestra conciencia para que acepte lo malo como bueno y lo bueno como malo. Por eso el profeta, hablando de la mala conciencia, va a decir: ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. La mala conciencia se va produciendo no en un día ni en unas horas, se produce en años. Y a veces hemos tenido una formación. Por ejemplo, alguno puede haber estado formado en una vida violenta, donde para conseguir las cosas hay que hacer violencia, donde el que hiere más, golpea más, grita más, humilla más, esa es la persona mejor. Y hay un sistema así, es el sistema de los ladrones. Los ladrones, los que tienen en este tipo de mundo, viven así, de esa forma. Cuanto más violentos, son más admirados. Pero vemos en el Señor Jesús una conciencia diferente. En una ocasión, cuando le pegaron, el Señor Jesús dijo: ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Y saben qué? Una conciencia diferente. Aún el Señor Jesús en ese momento, buscando llegar a la reflexión de aquel que le estaba pegando. ¿Por qué me pegas? Vemos una conciencia distinta en Jesús, una conciencia diferente. Cuanto más golpeamos a nuestra conciencia diciendo está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, la conciencia al final va a decir está bien, está bien, está bien. Este es el problema. Pablo va a decir que hay personas que tienen cauterizada la conciencia, o sea, la tienen quemada. Cauterizar es quemar. La conciencia la tienen quemada. Y una conciencia quemada no siente. Algunos hemos venido al Señor con una conciencia quemada en varios sectores. Yo vine al Señor con una conciencia quemada en cuanto a Dios y a sus cosas, porque yo era ateo.
Así que desde niño negué a Dios. Cuando me convierto al Señor, realmente el Señor hizo un milagro en mi conciencia para transformar una conciencia quemada y podrida a una conciencia que despierte a Dios. Por eso, cuando hablamos con personas que no conocen, que rechazan a Dios, que hablan contra Dios, que niegan a Dios y a su palabra, estamos hablando con personas que tienen mala conciencia. Es lógico. Yo lo digo por experiencia. Pero también por experiencia puedo decir que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. También. Y Dios puede cambiar la conciencia cauterizada o quemada. Y así hay otros que han cauterizado con su conciencia con diversos temas. Cuando venimos a Cristo tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es andar con buena conciencia. Y vamos a una segunda reflexión. Vivir en el Espíritu implica rechazar las obras de la carne. Vemos aquí que Pablo va a decirle a prácticamente sus hijos, porque los Gálatas eran como sus hijos de él, porque él los había formado, les dice, manifiestas son las obras de la carne. Y Pablo comienza a hablar cuáles son esas obras de la carne. Pablo no da los detalles, sino va a los puntos generales, a las raíces de pecado. Va a las raíces porque cada uno de estos pecados después se vuelven variadísimos. Las obras de la carne. ¿Qué es una obra? Una obra es un trabajo. Una obra es un trabajo. ¿Y en qué trabaja la carne? ¿Cuál es el trabajo de la carne? En la Biblia, la carne tiene varios significados. Aquí tiene un significado negativo. Obras de la carne como obras malas, como cosas malas que hacemos con nuestra vida, que hacemos con nuestro cuerpo, que hacemos con nuestro ser. También la carne tiene un sentido positivo, ¿no es cierto? Es decir, nuestra carne, tenemos que cuidar nuestra carne, nuestro cuerpo, es un sentido positivo. Pero aquí se está hablando de la carne en un sentido negativo. Una obra de la carne, ¿qué construye la carne? ¿Qué construcción hace? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y cuál es su producto? ¿Qué produce la carne? En primer lugar, adulterio. Luego, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amados hermanos, vemos aquí que todas estas cosas son una amenaza constante a los creyentes. ¿De qué tenemos que tener cuidado para andar en el Espíritu? Pues leer estas cosas y hacernos una pregunta con sinceridad. ¿He estado cerca de alguno de estos pecados? ¿O los he vivido y los conozco?
Es una pregunta para cada uno, personal, no para publicarlo en ninguna red social, sino para tenerlo en nuestro corazón y en nuestra conciencia. El profeta, acercándose a Dios, uno de los profetas va a decir: mis pecados no te son ocultos. Y otro hombre de Dios en la Escritura le dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Y por qué hago la reflexión si es que alguna de estas obras de la carne fueron parte alguna vez de nuestra vida? Porque justamente hay un riesgo de volver al pasado. Por esa razón, hay creyentes que comenzaron bien, avanzaron bien en el Señor y luego retrocedieron a lo que antes hacían. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Amados hermanos, estas obras de la carne son destructoras, destruyen la vida, destruyen la vida. Hay pecados en esta lista que son públicos o tienen un aspecto público, y hay otros pecados que se pueden esconder. Por lo general, en cuanto a los pecados, causa mayor escándalo aquellos pecados públicos, vistosos y que todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de una borrachera, estamos hablando de una persona que se embriaga y uno dice: mira, ese hombre se está embriagado por ahí y siempre para embriagado y es un irresponsable, no atiende a su casa por estar borracho siempre y gastar su dinero en borracheras. Ok. Digamos que la borrachera vendría a ser algo público. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una envidia, alguien puede tener envidia y lo puede esconder. Nadie se da cuenta. Solamente la persona que se llenó de envidia. Son pecados internos, escondidos, los puedo tapar y nadie se da cuenta. Puedo aparentar el pecado de hipocresía y también nadie se da cuenta. Hay pecados que no nos damos cuenta. Amados hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando nosotros queremos andar en el Espíritu, tengo que ponerme delante de Dios realmente como soy y decirle: Señor, ayúdame en esto que está en mi corazón. Cuando recién me convertí, fue algo muy interesante, muy lindo conocer del Señor y recibir a Cristo y venir a la iglesia, y todo era muy lindo. Escuchar la palabra, ir a los estudios y conocer a los pastores y todo eso. Y tuve amistad con uno de los pastores de la iglesia donde comencé mi vida cristiana. Y con él orábamos, ayunábamos. Y un día estábamos orando
Estábamos orando los dos. Estábamos en un tiempo muy bonito de oración y comenzó él a quebrantarse delante del Señor, un hombre sincero, y él comenzó a decir: Señor, perdóname porque he matado. Bueno, la cosa se puso complicada para mí. Perdóname porque he matado. Perdóname porque soy adúltero. Y yo decía, esto se está poniendo peor. Y así más cosas. La verdad es que ya dejé de orar porque me turbó estar orando con alguien que confesaba estos pecados con plena realidad, con sinceridad. Bueno, terminamos de orar y le pregunté, le digo, perdóneme, pastor, escuché sus oraciones y gracias por la confianza, pero le escuché que había matado, que había cometido adulterio, que había hecho esto, esto y lo otro. Y él llorando me dijo, me he enemistado con un hermano, y el que se enemista con un hermano ha matado. ¿Se dieron cuenta? He tenido malos pensamientos contra una mujer. Eso es adulterio. ¿Se dieron cuenta? El que camina en el Espíritu, aprendí esto, el que camina en el Espíritu tiene en alto valor el concepto del pecado y lo que el pecado hace. No espera cosas muy grandes para pedir perdón, sino que lo aparentemente chico realmente es grande cuando se busca santidad, cuando se busca agradar a Dios. La palabra cobra un valor diferente. Tal vez algunos se pueden enemistar con otro hermano y no le habla y se pasa de frente y lo deja, y si le va mal, que le vaya mal y ya. Y después se amistan y listo. Pero el que anda en el Espíritu no. Cuando siente enemistad, siente dolor. Le duele. Y eso es porque el Espíritu está produciendo algo diferente. Andar en el Espíritu es abrirse al Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu implica rechazar las obras de la carne y considerar al pecado como maldad. El tener en poco el pecado no hace bien. Y es por eso que Pablo le enseña a los Gálatas que se dejen de cosas, que se dejen de andar en la carne, que vuelvan al camino del Señor y a vivir conforme a la palabra de Dios. Pablo le dice a los Gálatas insensatos, es decir, faltos de entendimiento para retroceder en la vida cristiana. Más bien aquí los anima a andar en el Espíritu, a ser radicales con la palabra y agarrarse de Dios con humildad y sencillez de corazón para buscar agradar a Dios. Amados hermanos, hay otro detalle en todo esto. Las obras de la carne nos lleva a discernir, las obras de la carne nos lleva a discernir las consecuencias entre caer y practicar. Entre caer y practicar. Son dos cosas. En el camino, en este camino,
en el camino cristiano, a veces nos sorprendemos de algo. ¿Por qué este hermano que estaba tan bien ahora se está comportando como alguien del mundo? Y del peor de los mundos. Y uno se pregunta y dice, ¿pero ese hermano era hermano o no era hermano? ¿Cómo es posible que haga tal o cual cosa si ha estado con nosotros? Pero ahora está peor. Por aquí y por allá haciendo maldades. ¿Es hermano o no es hermano? Pero la hermana tal ha hecho tal cosa. ¿Será hermana? Y uno se pregunta, uno va a recibir estas preguntas en el camino varias veces. San Pablo nos aclara la situación. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas distintas. Pablo, en este escrito que hemos leído, dice: manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, sigue, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién está amonestando Pablo? A la iglesia. Esta carta no es para publicarla en la calle o en una plaza. Esta carta es para ser leída en la iglesia. Pablo está amonestando a la iglesia. ¿Qué? ¿Pero en la iglesia puede pasar todo esto? Sí. Puede pasar. Lean la carta a los Corintios y van a ver todo lo que pasaba ahí. Más cosas que lo que están acá. Así que puede pasar, puede pasar. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, porque esto pasaba, les dice: acerca de estas cosas os amonesto. Y ya los he dicho antes, quiere decir que Pablo, esta es una enseñanza repetida. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, no son creyentes. No son creyentes. Pero ahora estoy confundido, pero un momentito. La Biblia dice que Pedro estuvo metido en hipocresía. Fue un hipócrita. Que no era creyente, no, sí era creyente. ¿Por qué? Hay diferencia. Una cosa es caer, otra cosa es practicar. Son dos cosas distintas. Cuando estábamos en el mundo, practicábamos los pecados. Nos reíamos del pecado, nos gustaba el pecado y lo buscábamos. ¿Y saben qué? Ahora que somos del Señor, nosotros ya no buscamos pecados. Y si alguien los busca, revísese delante del Señor. No buscamos pecados. Luchamos internamente para sacar los pecados que ya están metidos dentro de nosotros. A veces podemos caer como Pedro cayó en el pecado de hipocresía. Pero practicar el pecado es gustar del pecado, es vivir en el pecado, es en hacerlo el pecado, hacer el pecado. Y es más,
es llegar al punto de hacer pecar a otros. Porque el pecado es así. Primero la persona peca y después busca que otros pequen igual. Va llevando el pecado a otros y a otros y a otros. Y si el pecado causa destrucción, no importa, da risa. Y es por eso que vamos a ver que algunos toman en poco el pecado, hasta que llega el momento en que ya están destruidos o las cosas son complicadísimas. Es como aquel que juega con la droga. Y al principio es un juego, al principio es un probar, al principio da risa y suena divertido, hasta que llega el momento en que no pueden salir. Lo mismo. Amados hermanos, las obras de la carne son la amenaza constante del creyente. Las obras de la carne nos llevan a discernir las consecuencias entre caer y practicar. El creyente no practica el pecado. Puede caer en pecado, sí. Practicarlo, no. Cuando alguien practica el pecado, es esclavo del pecado. Y la única manera de ser libre de esclavitud es cuando Cristo nos hace libres. Es por eso que cuando nos arrepentimos y buscamos de Dios, entonces el Señor nos hace libres. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y vamos a otra reflexión, una tercera reflexión. Vivir en el Espíritu implica experimentar el fruto y el poder para crucificar la carne. Pero es que no puedo dejar este pecado. En primer lugar, la Biblia sigue en su sitio. De modo que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. El Señor nos ha dado una victoria sobre el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es poderosa para vencer el pecado. Dios ha puesto su Espíritu para que de manera espontánea surjan los frutos del Espíritu en nuestra vida. Y cuando esos frutos surgen, pues lo bueno comienza a hacer retroceder a lo malo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Lo bueno hace retroceder a lo malo. Cuando lo bueno ingresa, lo malo sale. Amados hermanos, cuán importante es tomar conciencia que la palabra nos lleva a vivir en el Espíritu. Y ese vivir en el Espíritu siguiente nos da a nosotros el poder de Cristo para la victoria. Hablamos mucho de victoria por aquí, victoria por allá, de ser cristianos victoriosos. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amados hermanos, cuán importante es la relación con Dios para tener victoria sobre el pecado. Recordemos, y recordémoslo siempre, el pecado daña nuestra vida. Y el siguiente paso, el pecado daña a los que están al lado de nosotros. O sea, no solamente daña nuestra vida, sino también daña a los que están a nuestro lado. Hay un efecto del pecado. A veces he escuchado con personas que están haciendo cosas muy malas o malas y me dicen, ese es un problema mío. Bueno, por ahora es un problema tuyo. Después va a ser un problema de otros. Y también otros van a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Por eso, amados hermanos,
Cristo nos da victoria. Y la victoria de Cristo es justamente eso, enfrentar al pecado, sus consecuencias y tener una visión diferente de la vida. La vida dinámica es vivir por el Espíritu. Pablo va a decirle a los hermanos de Galacia, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí se habla de dos cosas. Si vivimos por el Espíritu, es decir, vivir por el Espíritu es lo que yo recibo del Espíritu. Pero andar por el Espíritu es lo que yo hago con lo que he recibido. La vida cristiana consiste en recibir de Dios y dar el resultado de una vida que agrada a Dios. Las dos cosas, lo que recibo de Dios y lo que hago. La gente no va a ver lo que recibimos de Dios, pero sí va a ver lo que hacemos con lo que Dios nos da. Sí va a ver nuestras obras, sí va a ver lo que hacemos. No va a ver lo que recibimos, porque no lo puede entender. Amados hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu no es aburrido. Hubo un tiempo en que ridiculizaron a la religión o a las cosas de la fe. Pusieron en ridículo a la Biblia, a Dios, a las cosas santas, a la oración, todo era ridículo. Pues la palabra de Dios y las cosas santas no son ridículas. Dios nos lo ha dado de su Espíritu, ha dado de su presencia, nos ha dado a Jesucristo y con Él todas las cosas. Nos ha dado de su palabra, el Espíritu que está en nosotros, que quiere moverse más dentro de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha dado? ¿Para estar aburridos? De ninguna manera. Para tener una vida realmente normal. La vida anormal es andar en la carne, satisfaciendo los pecados que la carne quiere. Eso es una vida normal. Una vida que al final va a traer lástima, una vida que al final va a traer consecuencias malas, y de repente más de uno de los presentes aquí está sufriendo o ha sufrido las consecuencias de pecados propios o pecados de otros. Realmente eso sí que es ridículo, vivir mal. Pero cuando uno es guiado por el Señor, de manera sencilla, cada día busquemos del Señor, caminamos con el Señor, realmente es una vida de gozo y de paz en Cristo Jesús. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Amén.